Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Os habéis parado a pensar alguna vez, mis queridas amigas, en el momento exacto en que un sueño inalcanzable se hace realidad frente a vuestros propios ojos y nos hace suspirar como si volviéramos a tener 20 años? Pues sujetaos bien, preparaos una buena taza de vuestra infusión favorita y acomodaos en vuestro rincón preferido del salón, porque la noticia que os traigo hoy os va a hacer latir el corazón a 1000 por hora. Nuestro queridísimo, apuesto y talentoso Can Yaman, ese hombre de mirada penetrante que nos ha robado el corazón tarde tras tarde, está a punto de pisar con una fuerza arrolladora la alfombra roja del mismísimo corazón de Hollywood. Madre mía, es que se me pone la piel de gallina solo de imaginarlo desfilando bajo los focos californianos. Y es que todo este revuelo, que tiene a las redes sociales echando humo, viene de la mano de un proyecto colosal. Muchas de vosotras, y por supuesto me incluyo, recordamos con muchísima nostalgia y cariño a aquel Sandokan legendario que nos mantenía pegadas al televisor en nuestra juventud. Pues bien, ahora imaginad esa misma pasión, ese espíritu rebelde, fiero y aventurero del tigre de Malasia, pero encarnado por el magnetismo innegable de Can. La superproducción internacional Sandokan, El Príncipe Pirata, va a ser el plato fuerte absoluto, la joya de la corona del 21º Festival La Italia, un evento que aúna cine, moda y arte. Y atentas a la fecha, porque esto arrancará el próximo 8 de marzo. Fijaos qué casualidad más hermosa, justo el Día de la Mujer. Yo digo, y estoy segura de que estaréis de acuerdo conmigo, que este es un regalo del universo para todas nosotras. Imaginaos la escena en Los Ángeles. El estreno mundial no se hará en un lugar cualquiera, no, sino en el templo del cine mundial, el mítico TCL Chinese Theatre. Visualizad por un momento a Can Yaman en ese lugar, por donde han pasado las mayores leyendas del cine clásico, con esa planta impecable que tiene, demostrando que su esfuerzo titánico, esos meses de entrenamiento físico agotador y de preparación lejos de su hogar, han dado sus frutos. Las malas lenguas en Twitter e Instagram, y ya sabéis que cuando el río suena agua lleva, aseguran que la química que derrocha en pantalla con su compañera de reparto, la bellísima Alana Bloor, es algo que traspasa el cristal. Me imagino a los directores, Jan Maria Michelini y Nicola Batangelo, comentando en los pasillos de la productora Lux Vide que tienen entre manos un éxito sin precedentes gracias a la intensidad de nuestro actor. Además, estará rodeado de un elenco de infarto, chicas. Hablamos de actores de la talla de Ed Bestwick, sí, el chico malo de aquella serie juvenil americana, junto a nuestro querido Alessandro Preciosi y el gran John Hannah. Menuda mezcla de talentos y de hombres atractivos en un solo lugar. Pero ojo, que Hollywood no solo se va a rendir a los encantos de nuestro pirata favorito. El festival, fundado por el incansable Pascal Vicedomini y respaldado por instituciones importantísimas de Italia, va a inundar las calles de Los Ángeles con la magia de la televisión italiana gracias a la colaboración de Rai Fiction. A partir de ese mismo 8 de marzo, la pantalla se vestirá de gala para presentar otros dramas impresionantes que nos van a dar muchísimas horas de entretenimiento. Hablamos de estrenos maravillosísimos como Franco Battiato, El largo viaje, dirigida por Renato de María, que promete tocarnos el alma. También veremos Rosso Volante, de Alessandro Angelini, y la esperadísima Harry, de Giuseppe Bonito. Es que Italia se va a apoderar de América, mis amores. Y por si todo este derroche de talento os parece poco, el festival tiene preparadas unas sorpresas que nos van a llenar de emoción. Se espera con mucha expectación el estreno americano de la película Anna, dirigida y protagonizada por la grandísima Mónica Guerritore, una mujer que siempre es sinónimo de elegancia y fuerza. También habrá hueco para las risas, que tanta falta nos hacen, con proyecciones especiales de comedias italianas que han arrasado en taquilla como Buen Camino, Ojibita y La Vita va así. Incluso habrá momentos para la nostalgia pura, con la celebración del 50 aniversario de la obra maestra Novecento de Bernardo Bertolucci,
y homenajes a la trayectoria global de músicos como Tony Reñís y el estudio de animación de Higinio Straffi. En definitiva, mis queridas amigas, estamos a las puertas de un hito histórico. Yo me imagino a Can Yaman, en la intimidad de su camerino antes de salir a enfrentarse a los flashes de Hollywood, respirando hondo y diciéndose a sí mismo que todo el sacrificio ha merecido la pena. Porque esto ya no es solo una serie de televisión, es la consagración de un hombre que se ha ganado nuestro respeto y nuestro cariño a pulso. Así que preparad los pañuelos para emocionaros y tened los ojos bien abiertos, porque desde aquí seguiremos cada paso, cada mirada y cada sonrisa que nos regale desde esa alfombra roja. Y es que, pensadlo bien, ¿quién nos iba a decir a nosotras, cuando lo descubrimos por primera vez en aquellas entrañables telenovelas que nos alegraban y amenizaban tantas tardes de invierno, que terminaríamos viéndolo conquistar la mismísima Meca del cine? Es casi como ver triunfar por todo lo alto a alguien de nuestra propia familia, a un hijo o a un nieto muy querido del que te sientes tremendamente orgullosa, ¿verdad que sí? Os confieso que yo ya estoy buceando por todos los rincones de Internet, leyendo artículos y revistas, porque me muero de pura curiosidad por saber qué traje elegirá para esa noche tan mágica y especial. Seguro que opta por un smoking impecable, a medida y de corte italiano, de esos que resaltan esa percha maravillosa que Dios le ha dado, pero seguro que le añade algún detalle un poco más rompedor y salvaje, haciendo un guiño a su personaje de Sandokan. Ya me lo estoy imaginando perfectamente, posando ante esa nube de fotógrafos con esa media sonrisa tan suya, esa que nos derrite al instante y nos quita todos los males, llevándose la mano al corazón e inclinando un poco la cabeza para agradecer tanto apoyo. Porque si hay algo que hace grande a nuestro Can, es que jamás, bajo ninguna circunstancia, se olvida de sus fans, de nosotras, de sus mujeres, estén donde estén. De hecho, he estado leyendo por ahí, en algunos de esos foros de cotilleos de Internet que tanto nos gustan y que siempre tienen la última hora, que su equipo de representantes está preparando una sorpresa muy emotiva a través de sus redes sociales durante el evento. Dicen las malas lenguas, y ojalá sea cierto, que quiere hacer una conexión de vídeo en directo justo unos minutos antes de entrar al teatro, desde el mismo coche, solo para mirarnos a través de la pantalla y darnos las gracias por haberlo empujado y acompañado hasta la cima. ¡Ay, madre mía! Yo me desmayo aquí mismo en el sofá si hace eso. Y es que este salto a Hollywood son palabras mayores, amigas mías. Ha dejado atrás su zona de confort, su tierra, hizo las maletas para instalarse en Italia, ganándose el respeto de toda la industria europea, y ahora es América entera la que se rinde a sus pies. Estoy segurísima de que, mientras camine por esa alfombra, por su mente pasarán como una película mil recuerdos de sus inicios, de las madrugadas infinitas estudiando guiones y de los obstáculos que ha tenido que saltar. Pero él, como un auténtico guerrero incansable, ha demostrado al mundo entero que con constancia, educación, trabajo duro y muchísima humildad, no hay fronteras que se le resistan. Así que, mis queridas cómplices de fatigas, ide buscando un bolígrafo y marcando ese ansiado 8 de marzo bien en rojo en el calendario que tenéis colgado en la cocina. Vamos a vivir este estreno mundial como si estuviéramos allí mismo, sentadas en la primera fila de las butacas de Los Ángeles con nuestras mejores galas. Yo os prometo desde aquí, traeros absolutamente todos y cada uno de los detalles. Los vestidos, los cotilleos de la fiesta posterior, con quien se paró a hablar nuestro chico, y por supuesto, haremos juntas un análisis exhaustivo de cada gesto y cada mirada de nuestro querido actor. Porque este maravilloso viaje a Hollywood no lo hace él solo, lo hacemos todas juntas, agarradas del brazo, acompañando en su gran noche a ese pirata malasio que, sin darnos cuenta, nos ha robado el corazón para siempre. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.